Hay voces que solo tú puedes escuchar. Y a veces, responderles es el mayor error que puedes cometer. En mayo de 1998, una mujer llamada Valentina Ortiz desapareció mientras caminaba sola por el Desfiladero Azul, un cañón profundo en las montañas del sur de Colombia. Había ido allí buscando paz, buscando silencio después de meses difíciles. Pero encontró algo más. Según su diario, que fue hallado 3 semanas después en una grieta entre las rocas, Valentina escuchó su nombre en el viento. No una vez. No 2. Docenas de veces durante los 4 días que estuvo allí. Valentina. Valentina. En la última entrada de su diario, escrita con letra apresurada y temblorosa, dejó estas palabras. Ya sé de dónde viene la voz. La he estado siguiendo toda la tarde. Sube desde el fondo del desfiladero, donde el río ya no suena como río. Voy a bajar. Necesito saber quién me llama. Necesito ver qué hay abajo. Nadie volvió a verla jamás. Esta es la historia de una mujer, una voz en el viento, y un desfiladero que guarda secretos más profundos que su propio abismo. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si relatos como este te conmueven, si sientes esa misma curiosidad mezclada con inquietud que siento yo al investigar estos casos, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores, y cada persona que se une nos da la fuerza para continuar rescatando estas historias olvidadas. Tu suscripción es más que un simple clic. Es una forma de decir, estas voces perdidas merecen ser escuchadas. Estas desapariciones merecen ser recordadas. Y eso nos motiva a seguir caminando por senderos donde el misterio y la realidad se entrelazan. Ahora sí, regresemos a 1998, al Desfiladero Azul, donde Valentina Ortiz estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. El Desfiladero Azul está ubicado en el departamento de Huila, en el sur de Colombia. Es un cañón profundo tallado durante milenios por el río Magdalena y sus afluentes. Las paredes de roca caliza se elevan más de 300 metros a cada lado, creando un pasaje estrecho donde la luz del sol solo penetra directamente al mediodía. El nombre viene del color peculiar que toman las rocas bajo ciertas condiciones de luz, un azul profundo, casi irreal, que hace que el lugar parezca de otro mundo. En 1998, el desfiladero no era un destino turístico popular. Los lugareños lo conocían, pero pocos se aventuraban allí. Había algo en ese lugar que generaba respeto, casi temor. Las comunidades indígenas de la región lo consideraban un sitio sagrado, un lugar donde los espíritus del agua y la piedra conversaban eternamente. No era miedo supersticioso. Era conocimiento ancestral. Sabían que algunos lugares no están hechos para ser habitados, solo respetados desde la distancia. Valentina Ortiz tenía 34 años y era profesora de literatura en Bogotá. Era una mujer culta, racional, con los pies firmemente plantados en la realidad. Amaba los libros, el café fuerte y las conversaciones profundas que duraban hasta el amanecer. Pero el último año había sido brutal para ella. Su hermano menor, Andrés, había fallecido en un accidente de tránsito 6 meses antes. Su matrimonio de 8 años se había desmoronado bajo el peso del dolor compartido que, paradójicamente, los separó en lugar de unirlos. Valentina estaba rota. Funcionaba en automático. Daba sus clases, corregía ensayos, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, era un vacío que crecía cada día. Su terapeuta le había sugerido un retiro. Algo de soledad constructiva, tiempo para procesar, para sanar. Valentina eligió el Desfiladero Azul porque una amiga le había mostrado fotografías años atrás. Le había parecido hermoso entonces. Ahora, buscaba ese tipo de belleza que duele. La belleza tan vasta que te hace sentir pequeña. La belleza que te recuerda que el mundo es más grande que tu dolor. Planeó estar allí 5 días. Acampar. Caminar. Escribir en su diario. Tal vez, finalmente, encontrar algo de paz. No le dijo a nadie exactamente dónde iba. Solo, a las montañas del sur, fue lo que mencionó a sus padres. Necesitaba estar completamente sola, sin preocupación de que alguien la buscara o interrumpiera. Esa decisión, comprensible en ese momento, se convertiría en una tragedia.
Valentina llegó al desfiladero el 8 de mayo de 1998, un viernes por la tarde. Había conducido su pequeño Renault desde Bogotá, un viaje de casi 8 horas con paradas para comer y descansar. El pueblo más cercano, San Agustín, estaba a 15 kilómetros del inicio del sendero que llevaba al desfiladero. Allí dejó su auto en un pequeño hostal y contrató a un guía local, don Emiliano, para que la llevara al punto de acceso. Don Emiliano, un hombre de unos 60 años con rostro curtido por el sol y la vida, le advirtió sobre el desfiladero. Es hermoso, señorita, pero no es un lugar para estar sola. Especialmente de noche. Estaré bien, respondió Valentina. Solo necesito silencio. Don Emiliano negó con la cabeza pero no insistió. La llevó por un sendero de tierra hasta un claro donde comenzaba el descenso al desfiladero. Aquí es donde la dejo, dijo. El sendero baja durante unos 3 kilómetros. Hay un área plana junto al río donde puede acampar. Pero no se aleje mucho de allí. Y si escucha cosas extrañas, ignore. Valentina frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas extrañas? Don Emiliano la miró con seriedad. El viento en el desfiladero hace ruidos. A veces suenan como voces. A veces suenan como su nombre. Mi abuelo me enseñó que cuando el desfiladero te llama, nunca debes responder. Valentina sonrió con amabilidad pero escepticismo. Gracias por la advertencia, don Emiliano. Tendré cuidado. El hombre se despidió con preocupación visible en sus ojos. Valentina comenzó el descenso. Su mochila pesaba unos 12 kilos, carpa, saco de dormir, comida enlatada, agua, su diario y algunos libros. El sendero era empinado pero manejable. A medida que descendía, las paredes del desfiladero se elevaban a ambos lados, enormes y antiguas. La luz del sol comenzaba a desaparecer, reemplazada por una penumbra azulada que justificaba el nombre del lugar. Era hermoso. Sobrecogedor. Exactamente lo que necesitaba. Llegó al área de campamento cerca de las 6 de la tarde. Era un espacio plano de unos 20 metros cuadrados, rodeado de rocas y con el río corriendo a pocos metros. El sonido del agua era constante, casi hipnótico. Montó su carpa con eficiencia. Encendió una pequeña estufa de camping y calentó sopa enlatada. Comió mirando cómo la luz del día moría completamente, reemplazada por una oscuridad tan profunda que las estrellas, cuando finalmente aparecieron en la estrecha franja de cielo visible entre las paredes del desfiladero, brillaban con intensidad feroz. Esa primera noche, Valentina escribió en su diario. Día 1. Llegué al desfiladero. Es más hermoso de lo que recordaba en las fotografías. También más intimidante. Las paredes son tan altas que me hacen sentir como si estuviera en el fondo de una catedral construida por dioses. El silencio aquí es diferente. No es ausencia de sonido, sino presencia de algo más profundo. El río canta. El viento susurra. Y yo, finalmente, puedo respirar sin que duela tanto. Se durmió con el sonido del río como canción de cuna. El segundo día amaneció con niebla. Una niebla espesa que se arrastraba por el fondo del desfiladero como un ser vivo. Valentina desayunó café instantáneo y galletas, luego decidió explorar. Caminó siguiendo el río, manteniéndose cerca de la orilla, fascinada por cómo la niebla transformaba el paisaje en algo etéreo. Fue alrededor del mediodía cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido. No el viento. No el río. Algo más. Se detuvo, escuchando con atención. Allí estaba de nuevo. Suave. Distante. Pero inconfundible. Su nombre. Valentina. Se dio vuelta bruscamente, mirando alrededor. No había nadie. Era imposible que hubiera alguien más allí. El descenso era difícil, y don Emiliano le había asegurado que nadie más había bajado esa semana. ¿Hola? Llamó. Solo el eco de su propia voz respondió, rebotando en las paredes del desfiladero. Valentina se rió nerviosamente. Don Emiliano había advertido sobre esto. El viento creando ilusiones auditivas. Una explicación perfectamente racional. Continuó caminando.
Pero durante el resto del día, lo escuchó 3 veces más. Siempre distante. Siempre su nombre. Esa noche escribió. Día 2. El viejo tenía razón sobre los sonidos. Juré escuchar mi nombre varias veces hoy. Es perturbador pero también fascinante. El cerebro humano está programado para encontrar patrones, especialmente en sonidos aleatorios. Estoy segura de que es solo el viento interactuando con la forma del desfiladero. Aún así, suena tan real. El tercer día, la frecuencia aumentó. Valentina lo escuchó al despertar. Lo escuchó mientras cocinaba. Lo escuchó mientras leía. Valentina. Valentina. Y cada vez, sonaba más claro. Más cercano. Intentó ignorarlo, como había aconsejado don Emiliano. Pero era difícil. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía un impulso casi irresistible de responder, de buscar la fuente. Por la tarde, mientras exploraba un poco más lejos de su campamento, notó algo. La voz no venía del viento que soplaba desde arriba. Venía de abajo. Del fondo del desfiladero, donde el río desaparecía en una serie de cascadas y formaciones rocosas. Valentina se acercó al borde, mirando hacia el abismo. El río caía en una serie de saltos, desapareciendo en la niebla y la oscuridad más abajo. Y desde allí, clara como el cristal, escuchó su nombre. Valentina. No era el viento. No podía ser. Había algo más. Una intención detrás del sonido. Esa noche, su escritura cambió. Día 3. Algo está mal. Sé que suena irracional, pero no puedo ignorarlo más. La voz es real. No es el viento. No es mi imaginación. Es algo que me está llamando. Y viene del fondo del desfiladero. He estado evitando admitirlo, pero siento atracción. Como si algo allá abajo necesitara que lo encuentre. Como si hubiera venido aquí sin saber que esta era mi verdadera razón. El cuarto día, Valentina casi no durmió. La voz la había llamado toda la noche. Constante. Persistente. Ya ni siquiera intentaba pretender que era el viento. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a bajar. Iba a encontrar la fuente de esa voz. Sabía que era peligroso. El descenso más allá de las cascadas no tenía sendero. Era roca resbaladiza, grietas profundas, agua turbulenta. Pero algo en ella había cambiado. La Valentina racional, la profesora de literatura que citaba a Borges y García Márquez, se había transformado en alguien diferente. Alguien que necesitaba respuestas más allá de la lógica. Preparó su mochila con lo mínimo, agua, una cuerda, su linterna, y su diario. Dejó todo lo demás en la carpa. Comenzó el descenso a las 9 de la mañana. El terreno era traicionero. Tenía que agarrarse de salientes rocosos, probar cada paso antes de poner su peso completo. El sonido del agua era ensordecedor ahora, llenando cada espacio, vibrando en sus huesos. Pero debajo del rugido del agua, todavía podía escucharla. Valentina, baja, estamos esperando. ¿Estamos? La voz había dicho, estamos. Valentina se detuvo, aferrándose a la roca. Su corazón latía con fuerza. Parte de ella quería regresar. Subir. Salir de allí. Pero la mayor parte necesitaba continuar. Descendió durante 2 horas. Sus manos estaban raspadas. Su ropa empapada por la neblina del agua. Pero finalmente llegó a un lugar que no debería existir. Una caverna. Oculta detrás de una de las cascadas. La entrada era amplia, perfectamente circular, como si hubiera sido tallada. Y desde dentro, luz. No luz de día. No luz de fuego. Algo diferente. Un brillo azul pálido que pulsaba suavemente. Valentina entró. La caverna era enorme. El techo se perdía en la oscuridad arriba. Las paredes estaban cubiertas de formaciones de cristal que reflejaban y amplificaban la luz azul, creando un efecto casi etéreo. Y en el centro,
Había algo que su mente luchaba por procesar. Una piscina. Perfectamente circular. El agua tan quieta que parecía vidrio. Y en el fondo, visible a través del agua cristalina, había símbolos. Grabados en la roca. Espirales, círculos concéntricos, formas que parecían representar figuras humanas transformándose en algo más. La voz vino de la piscina. Pero no era una sola voz ahora. Eran múltiples voces, todas hablando al unísono, todas diciendo su nombre. Valentina, has venido, finalmente has venido. Valentina retrocedió, su espalda golpeando la pared de la caverna. ¿Quién está ahí? Su voz temblaba. ¿Qué quieren? Las voces se rieron. No una risa cruel, sino algo más antiguo. Más profundo. No somos el quién. Somos el dónde. Somos el cuándo. Somos el siempre. Valentina sintió que sus piernas se debilitaban. Esto no era real. No podía ser real. Pero lo era. Has estado buscando. Buscando respuestas. Buscando a tu hermano. Buscando paz. Estamos aquí para mostrarte. ¿Cómo saben sobre mi hermano? Lo sabemos todo. El desfiladero recuerda. El agua recuerda. Cada lágrima que has derramado, cada nombre que has llorado, cae eventualmente aquí. Y aquí, permanece. Valentina comenzó a llorar. Sin saber por qué. Las lágrimas simplemente brotaron, liberando meses de dolor contenido. Puedes quedarte. Puedes ver lo que hay más allá del dolor. Más allá del tiempo. Tu hermano está aquí. No en cuerpo, pero en esencia. Todo lo que se pierde en las montañas encuentra su camino aquí. Las voces eran seductoras ahora. Prometedoras. Solo tienes que entrar al agua. Solo tienes que dejarte ir. Valentina miró la piscina. Y por un momento, juró ver rostros bajo la superficie. Rostros de personas que reconocía y otras que no. Todos en paz. Todos esperando. Dio un paso hacia adelante. Pero entonces, algo la detuvo. Un pensamiento. Una memoria. Su madre. Esperándola en casa. Ya había perdido un hijo. ¿Podría sobrevivir a perder dos? Sus estudiantes. Los ensayos sin corregir en su escritorio. Las mentes jóvenes que dependían de ella. Su vida. Rota, sí. Dolorosa, sí. Pero suya. Valentina retrocedió. No, susurró. No voy a entrar. Las voces cambiaron. Ya no seductoras. Ahora urgentes. Valentina, no entiende. Esta es tu oportunidad. No viene dos veces. No me importa. Dio otro paso hacia atrás. Si te vas, el dolor regresará. Todo lo que has estado huyendo te encontrará nuevamente. Lo sé. Pero es mi dolor. Es mi vida. Las voces se volvieron un rugido ahora, llenando la caverna. No puedes irte. Has sido llamada. Has sido elegida. Pero Valentina ya estaba corriendo. Salió de la caverna, tropezando, cayendo, levantándose. El rugido de las voces mezclándose con el rugido del agua. Escaló. Con las manos sangrando. Con los músculos ardiendo. Con el pánico dándole fuerza. No miró atrás. No podía. Escaló hasta que llegó a su campamento. Agarró su diario, metió todo lo que pudo en su mochila, y continuó subiendo. Subiendo hacia la luz del día. Hacia el mundo real. Hacia la vida. Pero Valentina nunca llegó arriba. Don Emiliano esperó el día acordado para recogerla, el martes 12 de mayo. Llegó al punto de encuentro al mediodía. Valentina no estaba allí. Esperó hasta las 6 de la tarde. Nada. Al día siguiente, alertó a las autoridades. La búsqueda comenzó el 14 de mayo.
Un equipo de 12 rescatistas descendió al desfiladero. Encontraron su campamento intacto. La carpa montada. Su saco de dormir. Su comida. Todo estaba allí. Excepto Valentina. Y su diario. Buscaron durante 5 días. Revisaron cada metro del área. Llamaron su nombre hasta quedarse roncos. Uno de los rescatistas reportó algo extraño. Encontramos huellas. Bajaban hacia las cascadas. Mucho más abajo de donde alguien debería ir. Pero las huellas terminaban abruptamente en una pared de roca. Como si simplemente hubiera desaparecido. Continuaron buscando. Pero el desfiladero es vasto. Hay cientos de grietas, cavernas, lugares donde alguien podría caer. La búsqueda oficial se suspendió después de 2 semanas. La familia de Valentina estaba destrozada. Primero Andrés. Ahora ella. Su madre se culpaba. Debía haber insistido en que me dijera exactamente dónde iba. Debía haber ido con ella. Su ex esposo organizó búsquedas privadas. Contrató guías locales. Ofreció recompensas. Nada. 3 semanas después de su desaparición, un par de excursionistas que exploraban una ruta diferente del desfiladero encontraron algo. Un diario. Metido en una grieta entre rocas, a casi 2 kilómetros del campamento de Valentina. Era su diario. Las autoridades lo abrieron con guantes, tratándolo como evidencia. Las primeras entradas eran normales. Reflexiones sobre el duelo. Sobre la belleza del lugar. Sobre la necesidad de sanar. Pero las últimas entradas eran perturbadoras. La entrada del día 3 mencionaba la voz. El día 4 hablaba de su decisión de descender. Y la última entrada, escrita con letra apresurada y manchada de agua o lágrimas. Lo encontré. Encontré lo que me estaba llamando. Es imposible, lo sé. Nadie me creerá. Pero hay algo allá abajo. Algo antiguo. Algo que conoce mi nombre, mi dolor, cada secreto que he guardado. Me ofreció paz. Me ofreció a Andrés. Me ofreció un lugar donde el tiempo no significa nada y el dolor no existe. Casi lo acepté. Casi entré al agua. Pero no pude. Algo me detuvo. Y ahora tengo que salir de aquí. Tengo que escalar. Tengo que regresar. Pero puedo escucharlas persiguiéndome. Las voces. Ya no me llaman con dulzura. Ahora están enojadas. Dicen que no puedo irme. Que una vez que has visto, no puedes no ver. Si alguien encuentra esto y yo no estoy, dígale a mi madre que lo intenté. Intenté volver. Intenté elegir la vida. Pero creo que el desfiladero no me dejará ir. Esa fue la última entrada. El diario fue analizado. La letra era definitivamente de Valentina. No había signos de estar bajo influencia de drogas. No había explicación racional para lo que había escrito. Los meses pasaron. La familia nunca dejó de buscar. En agosto de 1998, la madre de Valentina, doña Mercedes, viajó al desfiladero ella misma. Contra los consejos de todos. Don Emiliano la acompañó, preocupado por su seguridad. Señora, no va a encontrarla aquí. Los rescatistas ya buscaron. No voy a buscarla, respondió Mercedes con voz firme. Voy a llamarla. Descendieron hasta el campamento donde Valentina había estado. Mercedes se sentó en una roca junto al río y comenzó a hablar. Habló durante horas. Contando historias de cuando Valentina era niña. Recordando momentos felices. Pidiendo perdón por no haber estado más presente después de la muerte de Andrés. Don Emiliano esperó respetuosamente a distancia. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mercedes se preparó para irse. Pero entonces, ambos lo escucharon. Una voz. Femenina. Distante. Mamá. Mercedes se quedó paralizada. ¿Valentina? Don Emiliano miró alrededor, alarmado. El sonido venía del viento, pero
Mamá, no puedo volver, lo siento. Mercedes comenzó a llorar. Valentina. ¿Dónde estás, hija? Pero la voz no respondió más. Solo el viento. Solo el río. Don Emiliano tuvo que casi cargar a Mercedes de vuelta arriba. Ella sollozaba, repitiendo el nombre de su hija una y otra vez. Más tarde, don Emiliano no sabría qué decir sobre lo que habían escuchado. Oficialmente, diría que fue el viento. Pero en privado, con su familia, admitió. Era ella. Sé que era ella. El desfiladero se la quedó. En 1999, un antropólogo de la Universidad Nacional, el Dr. Jiménez, se interesó en el caso después de leer sobre él en los periódicos. Investigó la historia del desfiladero azul y descubrió cosas inquietantes. Hay registros coloniales de desapariciones en este lugar, explicó. Desde el siglo XVII. Cada cierto tiempo, alguien desaparece. Siempre solo. Siempre después de reportar escuchar voces. ¿Y qué son las voces? Le preguntaron. El doctor Jiménez mostró petroglifos que había encontrado en paredes del desfiladero, ocultos por la vegetación. Las culturas precolombinas de esta región creían que algunos lugares eran umbrales. Puntos donde el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se tocaban. El agua, especialmente el agua que fluye hacia abajo, hacia el interior de la tierra, era vista como un camino entre mundos. ¿Cree que Valentina cruzó? El doctor Jiménez se quedó en silencio un momento. Creo que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. Y creo que es posible, solo posible, que algunos lugares mantengan características que nuestra comprensión moderna ha olvidado o descartado. Organizó una expedición al fondo del desfiladero, buscando la caverna que Valentina había descrito en su diario. Descendieron más allá de las cascadas, usando equipo profesional de escalada. Encontraron varias cavernas. Pero ninguna coincidía con la descripción de Valentina. Ninguna tenía una piscina circular. Ninguna tenía luz azul. Era como si no existiera. O como si solo existiera para aquellos que eran llamados. En 2003, 5 años después de la desaparición, la familia organizó un memorial. Sin cuerpo que enterrar, crearon una placa cerca del inicio del sendero al desfiladero. Valentina Ortiz. 1964 a 1998, buscaba paz en las montañas y encontró misterio. Siempre en nuestros corazones. Pero extrañamente, la placa desapareció 2 veces. Simplemente se desvaneció del poste donde había sido fijada. La tercera vez que la pusieron, permaneció. Los lugareños no se sorprendieron. El desfiladero decide que queda y que va, decían. Han pasado más de 25 años desde que Valentina Ortiz desapareció en el desfiladero azul. Su madre falleció en 2015, sin haber dejado de esperarla. Hasta sus últimos días, Mercedes insistía en que Valentina estaba viva, en algún lugar, de alguna forma. El desfiladero sigue allí, por supuesto. Tan hermoso y traicionero como siempre. Ahora hay advertencias oficiales. Letreros que recomiendan no ir solo. No alejarse de las áreas designadas. Pero no mencionan las voces. No mencionan que si escuchas tu nombre en el viento, nunca debes responder. Ese conocimiento se transmite de boca en boca, de guía a visitante, de abuelo a nieto. Don Emiliano, ahora con más de 80 años y retirado, todavía recuerda ese día con Mercedes. Todavía escucha esa voz en sus sueños. Mamá, no puedo volver. Y cada tanto, otros excursionistas reportan experiencias similares. Escuchan su nombre. Sienten atracción hacia lugares que no deberían explorar. Algunos tienen el sentido común de irse. Otros no regresan. No sabemos qué le pasó a Valentina. No sabemos si encontró lo que buscaba en ese lugar imposible bajo las cascadas. No sabemos si está en paz o perdida en algún limbo entre mundos. Tal vez el desfiladero realmente es un umbral. Tal vez hay lugares donde nuestra realidad se vuelve permeable. Donde aquellos que buscan con suficiente desesperación pueden encontrar puertas que no deberían abrirse. O tal vez Valentina, en su dolor y soledad,
Se perdió de una manera que ningún equipo de rescate podría alcanzar. No físicamente, sino de alguna otra forma que no tenemos palabras para describir. Lo que sí sabemos es esto: hay voces en el viento. En las montañas. En los desfiladeros profundos donde la luz apenas toca. Y a veces, esas voces conocen tu nombre. Te conocen mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Conocen tu dolor, tus secretos, tus anhelos más profundos. Y cuando te llaman, debes decidir. ¿Respondes? ¿Buscas? ¿Desciendes hacia lo desconocido? ¿O que eliges la vida, con todo su dolor y belleza, y caminas en la otra dirección? Valentina eligió descender. Y el desfiladero, como siempre, guardó su secreto. Gracias por caminar conmigo por esta historia. Si relatos como este te conmueven, suscríbete y ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas voces perdidas en los caminos de Latinoamérica. Cada desfiladero guarda su silencio, y aquí les damos eco. Hasta el próximo sendero.